Hoy no venimos a hablar de la última temporada de Outlander. Venimos a despedir una serie especial para las dos personas que participamos. De distinta manera y a miles kilómetros de distancia de sentimientos entre ambas, Outlander significó el principio de una colaboración podcastil maravillosa, pero sobre todo el principio de una bonita amistad con Mónica que espero se alargue tanto en el tiempo que no termine nunca. No voy a hablar por ella, pero sé de buena tinta que la profundidad con la que esta historia le ha marcado pocas veces ocurre. Este es tu podcast, Mónica, y esta es una de las series de tu vida. Así que hoy yo solo conduzco y tú haces lo que quieras. Bueno, muchas gracias, Patri, por darme este espacio como lo hiciste siempre que decidimos hacer este podcast de Outlander y todos los otros que hicimos y haremos, porque esto es un loop infinito, como la historia de Outlander. El podcast de las premenopáusicas. Oh, cómo me gusta, me encanta. Y qué problema hay. Y casi menopáusica aquí, una que habla. Como Claire y como todas las mujeres que tenemos la suerte de llegar a esta edad. Pero sin desviarnos mucho del tema, yo quería, para esto que has dicho de cómo lo vivo, yo lo vivo de una forma y tú de otra, es creo lo mejor que puede hacer el arte, ¿no? Hacernos responder frente al mismo producto de diferente manera. Y a mí, evidentemente, esta historia me marcó. Es la historia, es la serie de mi vida y no tengo miedo en decirlo. ¿Y por qué? Y me gustaría explicar por qué es la serie de mi vida. Y entonces le hice una carta de amor. Le hice una carta de amor a Outlander, no de despedida, porque Outlander no termina. Y entonces os la voy a leer, a ver qué les parece y nada, les agradezco estos minutitos de que me escuchen y también sobre todo para entender la intensidad de mis sentimientos para con ella. No siempre pasa esto con las series. En la mayoría de los casos las series son solamente eso. Historias que vemos, disfrutamos, pero nada más. Y muy pocas veces, muy raras veces sucede lo que me pasó a mí con Outlander. Y es que la serie, la historia que cuenta, se volvió parte de mi historia. ¿Y por qué afirmo algo tan contundente? Bueno, porque Outlander tuvo un efecto totalmente positivo en mi vida. Me dio muchas cosas, como por ejemplo las ganas de volver a leer. Nuevos amigos, como Patri, por ejemplo. También reafirmó amistades previas que yo ya tenía, pero que a través de este vínculo de hablar de Outlander y de conectar de esta forma con esta serie, se hicieron más profundas. Me dio un grupo de pertenencia, el que le agradezco muchísimo, porque si no sé si se dan cuenta, o los que lo saben, yo soy una forastera también. Y siendo forastera, pues alivió un poco mi alma desarraigada, la historia de Claire. Y me hizo conectar con mucha gente de aquí y eso se agradece siempre, porque andar por ahí por el mundo con tu alma desarraigada es un poco duro. También inspiró viajes, me dio mucha cultura, aprendí mucha historia, me dio una identidad, cosa que también es duro cuando uno tiene que renunciar a la que era. Hizo también que volviera a sentirme enamorada. Me recordó a cómo se sentía el comienzo del amor cuando es tan pasional y tan dramático. Me acompañó durante 12 años y atravesó conmigo etapas duras, etapas felices, etapas de crecimiento y también me acompañó básicamente en la vida. Y pensar en ellos, en los personajes y sus aventuras, fueron y son una gran compañía y vivirán para siempre en mí. Toca decir adiós a la serie, pero yo nunca le diré adiós a Outlander. Ni a sus libros, ni a sus personajes, ni al fandom, mis queridas hermanas Sassenachs, ni a Escocia, ni a todo lo que significa haber sido parte de esta historia, porque Outlander es infinito, como el loop en el que entramos revisionando y releyendo una y otra vez esta maravillosa historia. Gracias, por supuesto, a ella, mi reina, Diana Gabaldon. Gracias a Outlander y gracias a todas las almas afines que vivieron este camino conmigo. Esto no acaba, aún tenemos el libro 10 y todos estos podcasts y todas estas reuniones y volver a leer y volver a mirar. Y ya es eso, Outlander vive en nosotros, Outlander Forever, Forever Sassenachs y
Cuando necesiten algún apoyo de contención, aquí estaré. Y esa es mi carta de amor a Outlander. No quise que fuera una carta de despedida porque yo nunca me voy a despedir de esta historia. Es que si es algo, es una historia inolvidable y una historia que ni siquiera en la serie termina. Exacto. Justamente para mí. No sé qué habrá generado en ti. Debemos de contar que nosotros no hemos hablado del final, aunque hace una semana que fue emitido, y queríamos que fuera así, espontáneo. No sé lo que piensa Patri desde su punto de vista, desde su punto de vista no lector y solo televidente, y bueno, es un tema de discusión que ha habido en las redes y que ha habido en todo el fandom de si es un final justo o no es justo, si nos dejaron mal, si nos dejaron bien. No sé cuándo quieres discutir de esto. Pues eso te iba a preguntar. Lo primero de todo vamos a advertir. Aquí vamos con spoilers a saco. No nos vamos a guardar nada. Ya hemos visto la serie entera, hemos visto la temporada completa y esto es para quedarnos nosotras a gusto y no tener cortapisas. Entonces, si quieres lo podemos abordar ya, porque no tenemos un punto de discusión de qué es lo que nos ha parecido el final. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empieza tú, Patri, empieza tú. A mí me gusta escucharte. A ver, es un final que si no hubiera tenido la temporada, el recorrido que ha tenido y le hubieran dado soluciones diferentes a las tramas más mágicas, lo hubiera entendido. ¿Qué pasa? Todo lo que nos han envuelto en magia, como es la historia de Faith, todo lo que, excepto los viajes en el tiempo, que evidentemente es algo inexplicable, porque no han dado una solución de a por qué ocurre, por qué unos sí y otros no. Pero todo el halo que recubría muchas de las tramas, la solución que nos ha dado es una solución completamente terrenal. Entonces, que yo ahora me tenga que creer que van a sobrevivir los dos por arte de magia, por el aura azul de Claire. Bueno, si tengo que hacer el salto de fe, lo hago, pero no entro. Uh-huh. Uh-huh. Me parece muy razonable todo lo que estás diciendo, sí. O sea, si hubiera habido si lo hubieran llevado de otra manera, sobre todo el tema de Faith, muchas de las tramas hubiera entrado bien. Lo que pasa es que también volvemos a lo mismo y es algo que llevo diciendo a lo largo de muchas temporadas. Y en las últimas 2-3 temporadas se nota más porque ya sabían cuándo se terminaba la serie, había que ir cerrando tramas porque se quedaban sin tiempo y han tenido que apresurarlo todo. Pero es una serie que los libros tienen mucho contenido, que se nota mucho que hay muchas cosas que no nos están contando y que se te quedan como a medias. Entonces, en estas, sobre todo en la temporada 7 y en la 8 se ha notado muchísimo el papá saco. Y esto es como, pero y este tío, por ejemplo, el amante de Lord John, este último, yo me he enterado que era un amante que sale en las historias cortas de Lord John. Pero yo cuando le vi dije, este pavo, digo, pero además, como yo no me acuerdo de muchas cosas, digo, pues a lo mejor le he visto y a mí se me ha pasado, pero no había salido nunca. Entonces, te aparecen personajes a los que no conocen, te dicen 3 frases para que tú sepas quién es y tienes que disfrutar. En eso a mí me ha costado un poco, pero bueno, es Outlander y es lo que hay. También te digo, ahora que se ha terminado la serie, me estoy planteando el escuchármelo, no leerlos, pero escucharme los libros desde el principio, porque hice la intentona de empezar a partir de la mitad del 7º y salió fatal. Sí, no, además seguramente entiendas mucho más. También cabe decir que estoy de acuerdo. A ver, yo no tengo la misma experiencia porque yo vengo con todo el lore de los libros y
Y bueno, pero también quiero decirte algo, no todos los misterios y las incógnitas en los libros están resueltos y están totalmente explicados. O sea, los viajes en el tiempo más o menos fuimos entendiendo durante 9 libros, o sea, durante los primeros 7 libros más o menos, cómo funcionan, ¿no? No sabemos cómo funciona, o sea, no sabemos el porqué científico, porque seguramente no lo haya la explicación, pero sí que sabemos que los requisitos, por lo menos, para ser un viajero, tienes que tener un gen, si no tienes ese gen no puedes viajar, tienes que tener una piedra preciosa, tienes que tener a alguien que te convoque desde el otro lado del tiempo. Esas cosas son las básicas de los viajes en el tiempo en el universo Outlander. Entonces, eso sí que lo hemos ido viendo. Pero a mí lo que me faltó personalmente fue que ahondaran más en la magia de Claire, en qué significa que ella sea, qué tipo de poderes son los que tiene en realidad, porque al principio fue solo viajera en el tiempo hasta que, pues en esta temporada, cuando salva a la bebita, que en un parto, que a ella se le quedan las manos azules y solamente vimos eso, porque habíamos visto que incluso te lo ponen al principio de este capítulo, te ponen cómo la llamaban a ella la Dame Blanche en Francia, luego cuando la nativa americana le dice, cuando tengas todo el pelo blanco, alcanzarás tu máximo poder, pero no sabemos cuál es el poder. Bueno, el poder era que ella puede revivir personas. ¿Como quién? Como Master Raymond, que aparece en la segunda temporada, la salva ella de la muerte por sepsis y en el parto de Faith y no vemos más nada del señor. Sin embargo, en los libros este señor tiene un desarrollo, aunque no bajo el mismo nombre, en varios mucho más intenso, digamos. Hay algunas apariciones que te van mostrando que el primero que viaja en el tiempo como quiere y que además tiene poderes curativos mucho más evolucionados que los de nadie, ¿no? Entonces, claro, eso sí que yo reconozco que la serie, o sea, yo quiero aclarar una cosa antes de hablar de mi impresión de la final. Yo hablo desde mi punto de vista absolutamente subjetivo y egoísta además, porque yo vivo en una burbuja maravillosa, ¿sabes? Llena de almas afines, como dije hoy, que conectaron igual que yo con la serie y que me brindaron contención. Justo yo había necesitado parar con los podcasts y todo y necesitaba meterme en este universo sola, tranquila, con gente que solamente me entiende. O sea, muy egoísta, pero me da igual, ¿sabes? Eso es lo que yo necesitaba. Y lo logré disfrutar sin interferencias y esto me fascinó, me pareció tan brutal lo que yo sentí el viernes pasado. Lo tengo grabado, no sé si algún día lo publicaré, porque yo sí hice la tontuna esa de grabarte mientras ves la final. ¿Ah, sí? Madre mía, la llorera que me pegué. Pero bueno, entiendo, o sea, que primero que quede claro que yo sé que yo vengo con toda la información de los libros y que además estoy obsesionada con esta historia y lo leí muchas veces y lo comento con mucha gente, personas iguales o muchísimo más intensas que yo en este tema, que gracias porque existen. O sea, yo estoy feliz. Entonces, claro, dicho esto, ¿no? A mí... como lectora y fanática de la serie y de los libros más que de la serie, debo decir que me pareció un final espectacular. No podía tener otro final. No podía tener otro final. Podemos hablar de tramas que no me gustaron, como la de Faith, que no se la inventaron, se la sacaron de la manga y casi me ofendí y fui de esas fans que fue a escribir a los perfiles de los responsables a decirle por qué hicieron esta mierda, por qué nos rompen una de las mejores storylines que había. El capítulo de Faith en el temporada 2 es brutal y cómo me vas a explicar a mí que una niña está muerta 8 horas y que luego la reviven y nunca me lo mostraste además. Entonces, no tiene puñetero sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, dicho esto, el final, que es como al final nos dieron el final que
que queríamos por un lado, porque una de las incógnitas más grandes de toda la saga fue por qué Jamie, sin conocer a Claire, está viéndola cuando en el primer capítulo está de fantasma mirándola mientras ella se peina en una ventana cuando ella estaba con Frank, todavía no había viajado en el tiempo. Pues ahora nos resolvieron esto. A mí me gustó mucho cómo lo resolvieron. Era una de mis teorías. Me tengo grabada a mí misma diciendo mi teoría de cómo iba a acabar Outlander y justamente lo del fantasma no podía quedar afuera y me lo dieron, y me gustó lo que me dijeron. Me lo creo dentro del universo, claro, obviamente, ¿no? Entonces, para mí, ellos siento dos cosas: que me dieron algo que yo necesitaba mucho, que me emocionaron a fondo muchísimo, está todo construido para que termines rota de dolor, y la disfruté mucho, y de emoción también, de emoción de la buena y de felicidad. Y me dejaron varias cosas abiertas, es verdad, pero es que la historia no terminó. Entonces es un poco de reconocimiento de la serie a que esta historia, el final, no es de ellos para contar, es de Diana. Entonces, entiendo que para el televidente nada más puede decir, pues vaya mierda, porque yo miro la tele, yo quiero ver la serie y a mí no me interesan los finales de ningún libro. Pero bueno, para mí, yo sigo diciendo, lo digo otra vez, de forma muy egoísta, me pareció espectacular, porque mira, esta historia, Jamie se salvó. Y se salvó de esta forma, porque para mí están vivos. Claro, hubo mucha especulación de que si están muertos, que si están vivos, que si están en el limbo los dos, que si se murieron los dos. No, queridos. Hay otro libro, ya tiene nombre, y Jamie y Claire están vivos. Y además, en el libro 9, esto pasa tal cual, menos la explicación del fantasma. Claire revive a Jamie está durante un día y medio con él agonizando, y no hay manera de que la quiten de ese abrazo, que es el abrazo sanador, y luego él reacciona y ellos se vuelven al cerro. Entonces, y ahí él se está recuperando, y es cuando unen la trama de William pidiéndole ayuda a su padre biológico, diciéndole, ¿me puedes ayudar porque Lord Sean está secuestrado? Y ahí termina el libro, lo siento, hago el spoiler. Entonces, todo lo que vimos de Lord Sean y de William, la resolución de William con su padre, esa trama de tanto conflicto que él tenía con la identidad, eso se resuelve. Se resuelve en la serie y no en el libro. O sea que no nos resolvieron algunas, pero nos dieron otras que son muy satisfactorias, como la de William y Jamie. Para mí, esto. Entonces, para hacer la idea general, a mí me pareció perfecto el final, los dos viven, y además la escena post-créditos, que es Diana Gabaldon firmando una firma de libros en un lugar muy especial donde está lleno de simbolismo, y ella está leyendo, tiene ahí un libro que es el libro que Claire empieza a escribir en el capítulo 9 de la temporada final. Es un guiño, todo puede ser un guiño, pero para mí es un símbolo de que la historia continúa. Ella es la que tiene el final, Diana, no la serie, y a mí eso me pareció un símbolo de que se dan cuenta de que respetan mucho el material de la fuente, ¿no? Y quisieron darle este final de que te cierran la gran incógnita. Realmente cerraron muchísimas tramas, se inventaron otras que no eran necesarias, como la de Fate en mi modo de ver, y dejan abiertas algunas. Es verdad que William resuelve su tema con su padre, o por lo menos hay una resolución, sí, bastante satisfactoria, y Brianna y su familia pues están bien, están en este tiempo, están a salvo, la trama de ellos de Cameron también se resolvió. O
O sea, hay un montón de resoluciones de serie, de tramas. También es verdad que se nota mucho lo que tú decías, que esta temporada, en realidad, ellos la iban a acabar en la temporada 7 a la serie. Y cuando estaban a mitad de grabar la 7, les dijeron, les damos la 8. Entonces lo que cogieron, y se nota mucho, es que cogieron pues lo más relevante del libro, se dejaron muchas tramas afuera que son muy buenas y muy lindas también, y resolvieron lo importante y de repente te dan el final con esa batalla, que es verdad que ocurre en el final del libro también la batalla, pero que también podrían haberle dado este final a la serie en la temporada 7, porque hubo tantas batallas, que hubo tantas oportunidades en que Claire pudiera salvar a Jamie que bueno, que entonces es como que se nota que con muchas cosas se metieron con calzador, se metieron apuradas, no le dieron aire, no le dieron oxígeno a algunas tramas para que las podamos vivir bien, y esto se nota mucho y yo lo acepto todo. Ahora, el final me dejó a mí emocionada y me dejó feliz. O sea, no es que estoy contenta porque se terminó, por mí que sigan haciendo, por mí si siguen haciendo todas las que queden de libros que haga Diana Gabaldon, voy a estar feliz. Pero en general, a mí me emocionaron muchísimo y me parece que está bien decir, bueno, a partir de aquí, chicas, chicos, esta señora tiene la palabra. Y es como yo lo siento y es como, creo que hicieron algo que pensaron sobre todo en los fans, no solo televidentes. Y entiendo que tal vez pues haya una parte de los seguidores que diga, pues a mí me han jodido el final porque yo quería saber más cosas, pero ¿cuál hubiera sido un final feliz o un final para la serie? Que los veas todos comiendo alrededor de una mesa felices en el cerro, toda la familia. Bueno, pues eso te lo puedes imaginar, porque ellos están vivos y van a volver al cerro y ya está. O sea que tampoco me parece que no sea lógico como lo hicieron. No sé, todo esto que dije no sé cómo te cayó, pero Tiene sentido, tiene sentido. A ver, pues al final es que pues ni tu experiencia con la serie y con tu experiencia vital con el libro y la serie es la misma que la mía, ni mucho menos, ni lo pretendo. Entonces, pues claro, la forma de verlo. A mí no me ha disgustado la última temporada. Sí que me ha parecido más floja de lo que yo esperaba, pero no me cuadra lo que nos han ido contando en los 9 episodios anteriores con el final que nos ha dado. O sea, si nos lanzamos al mundo mágico, nos lanzamos. Y dejamos a la imaginación volar. A mí me parece que también que creo que lo que más le faltó fue desarrollo a Claire. O sea, esta temporada Claire hubo capítulos en que prácticamente no apareció. No le dieron tampoco demasiado oxígeno a lo que es el desarrollo de sus poderes. Como que me hubiera gustado verla a ella hacer un duelo como corresponde de su hijo Fergus, que fue su primer hijo al final. No la mostraron, o sea, hubo varias decisiones que no las entendí, no las entendemos, ni la propia Katrina la entiende, porque lo ha dicho, que a veces recibía los guiones y decía, ¿y yo dónde estoy? Qué pena, ¿no? Porque es la última temporada, pero bueno, no sé, hay cuestiones que no las vamos a entender a nivel, qué decisiones ejecutivas se toman, pero que nos hubiera gustado que fuera de otra forma, sí. Volvemos a lo mismo, o sea, la trama de la muchacha a la que ataca el oso y se le carga, ¿es necesario gastar 20 minutos de capítulo contándome eso en lugar de ir dándole tiempo a Claire o a otras tramas que sí que van a ser importantes en los últimos episodios? Y darme tiempo a mí para que yo vea, para que yo me vaya familiarizando, para que yo... A eso me refiero. O sea, me has metido cosas que están en el libro, no me cabe ningún tipo de duda, pero que si tú no vas a ir por ahí, no vas a desarrollar esas historias, esas cosas, no me las cuentes. El motín de los hombres de Fraser Ridge y el que le dé el poder a las mujeres, pues a mí como mujer feminista me encanta, pero estoy viendo una serie
Y eso, a lo que tú le quieres dar importancia en el final de la serie, no me dice nada. Entonces, está muy bien que me lo cuentes, pero si tienes 2-3 temporadas por delante para terminar la serie, pero es que te quedan 4 episodios. Entonces, yo la sensación que he tenido durante toda la temporada es como, esto se acaba y no termina de avanzar. O sea, toda la sensación era, ya verás los últimos 2 episodios, cómo le van a dar el final a esto, y al final me voy a cagar hasta en la madre que los parió porque me voy a quedar a medias de todo. Es la sensación que yo he tenido durante toda la temporada. Sí, lo entiendo perfectamente. No era una temporada, o sea, de 10 capítulos, o sea, tendría que haber sido de 16. Si querían, como tú dices, explorar todas las tramas, porque ¿para qué me pones a Amy muriendo? Si luego, porque la consecuencia de que la chica esta muere, luego en el libro sí que se desarrolla lo que significa para Brianna, lo que significa para... Lo que pasa es que tampoco pusieron una parte fundamental, que es que Brianna queda con una arritmia después del viaje en el tiempo, que la pobre Brianna anduvo en el tiempo varias veces ya. Entonces esto tiene un efecto en el corazón para algunos viajeros como Buck y como Brianna. En el caso de los libros te lo explica. Entonces quedó como también lo del alzamiento tiene un significado que lo que pasa es que como es algo histórico, pues nadie le hace mucha gracia, pero en realidad eso fue como un pequeño preámbulo de lo que se venía, que era la guerra en el campo, porque las guerras de la Revolución Americana hasta ese momento habían sido en las ciudades, y a partir de este tipo de alzamientos y de milicias que se formaban en el campo, o sea, adentro, ¿no? En el interior de los terrenos, de los territorios, entonces esto fue lo que llevó a la batalla final, que es la de Kings Mountain, y ahí es donde realmente a partir de esa batalla, la revolución, digamos que los patriotas empezaron a ganar la independencia. Entonces, claro, a ver, a mí nunca me interesó la historia americana en ese sentido. O sea, no, ya vi norte y sur, ya está, ya de esto, y nos aburrieron mucho con su propia historia, ¿verdad? Y los indios y los malos y los buenos, y ok. Entonces, como yo estaba con todo esto, porque por más que yo digo eso, que yo soy totalmente subjetiva y que yo no quiere decir que esté totalmente feliz con lo que vi en la serie, hay muchas cosas que no las hubiera puesto o las hubiera puesto de otra manera. Pero hay gente que es muy friki, mucho más que yo, y hay un historiador que hizo el análisis de la Revolución Americana desde el punto de vista de Outlander y cómo está encajado en Outlander, ¿no? Y por qué es importante para Outlander tal y tal y tal batalla, que fue la que fuimos viendo, la de Saratoga, la de Alamance, la de ahora Kings Mountain, bueno. Y el tío se habla ahí 1 hora y cuarto explicándote la importancia de esta batalla, de estas batallas, históricamente lo que es, pero claro, eso ¿a quién le importa? Solo una friki como yo, que se lo escuchó entero al podcast y que dije, vale, pues vale, ahora entiendo mejor por qué es importante en el universo Outlander que hubiera habido ese alzamiento dentro del cerro, ¿no? Al final, en definitiva, es como que Jaime es un hombre que toda la vida luchó por la libertad, que esta es su segunda oportunidad, por la libertad de la corona, y esta es su segunda oportunidad, y para él es imposible quedarse ausente de esta batalla. Primero que porque siempre lo terminan enredando y le debe favores a este o al otro, y lo terminan enredando, y segundo porque en realidad está en su esencia, es su ser, o sea... Él realmente cree en que esta es la oportunidad de liberarse, lo que no pudo hacer cuando era joven, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sé que es muy pesada la parte de la Revolución Americana y es lo que a mí siempre menos me gustó. De hecho, a mí, por mí, que volvieran a Escocia, si yo soy feliz con los castillos y las Highlands, pero y toda la historia americana no me interesa, pero al final... pues por algo Diana los puso allí y los encajó en el tiempo como para que estén ahí en esta época de la revolución y así contar también la multiculturalidad americana, cuáles son los ideales en que se construyó lo que fue la democracia alguna vez ejemplar del mundo. Entonces
pues no es tan mágica como la historia escocesa tal vez, pero bueno, al final no tenemos que olvidarnos que esta es una serie americana y ella es americana también, entonces siempre iba a tirar para su de esto. No sé qué final le dará, si el 10º libro también hay otra batalla, no lo sé. No me estudié esa parte de la historia americana, qué es lo que viene después, pero entiendo todo esto, entiendo de que no estemos contentos con alguna de estas tramas. Y también me pareció como un corta y pega del libro, los primeros capítulos de la temporada, fue como un corta y pega del libro, vale, pasa esto, pero sin el espacio necesario como para que entiendas el por qué esas tramas están ahí puestas. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Lo de Amy no era necesario. Lo de Faith y Fanny no era necesario. Lo de Fergus no era necesario. A ver, lo de Fate, sí, yo sí que esperaba una solución, pero a lo mejor si no lo vas a hacer bien o si no tienes claro cómo hacerlo, hazlo de manera que se quede abierto, que guarde la magia y que el espectador le des unas pinceladas y el espectador deje volar la imaginación. Pero no, se murió yendo a Estados Unidos buscándote y... Bueno, eso porque el efecto que buscaron fue el efecto de impactarte, del impacto, ¿no? Querían choquearte como espectador y es una tortura absoluta porque en realidad... Y ya te paras a pensar, que me he puesto a parar a pensar yo esta mañana, digo, es que me cago en la puta, es que William se ha follado a su sobrina. Sí, exactamente, a su tía. A su tía. No, a su sobrina. Él es el tío. Exacto, a su sobrina, que dices, sí. Hostia, tío, esto es duro, ¿eh? Sí, no tiene sentido. Quiero decirles a todos, Faith está muerta, en los libros Faith murió, nadie la revivió y chimpún. Y por lo menos hasta ahora eso no ha sido revelado, porque oye, Diana es muy retorcida, también. Igual lo hizo follar con su sobrina. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo cuando hablaba de mi intensidad al ver el final era sobre todo porque resuelven que Claire llega a su máximo poder, que Jamie revive, que es Jamie el que va a la piedra y la impregna de su energía. Esa es mi interpretación, para que ella se sienta atraída al otro día cuando vaya a recuperar las flores. Sí, yo lo interpreté igual, que él es el que la marca el camino para que llegue. Exactamente. Y luego hay una imagen que estuvo circulando por redes y hay muchas explicaciones de interpretaciones cuando Jamie está muerto y Claire está ahí a su costado, están sobre una piedra y la imagen desde arriba se ve claramente que es la piedra que usan para viajar en el tiempo y está rota. Entonces la explicación de que o la interpretación posible que podíamos darle a esa piedra rota es que de que ellos como que rompieron la barrera del tiempo y porque en teoría esto no va a ser un loop infinito. Esto es que se rompió. Es el mismo que murió, fue a avisarle que viniera y gracias a que ella vino, cruzó las piedras, lo salvó. Pero a partir de aquí yo creo que no habrá más vueltas alrededor de ese loop, me parece. Creo que Claire nunca, o sea, que ya entendimos cómo fue que Claire se sintió atraída y a partir de ahí para adelante el tiempo, no volver atrás. Esa es otra incógnita, porque sí, es otra cosa que yo había pensado, digo, bueno, entonces estos dos van a estar juntos siempre ya. Hay quien interpreta que esa piedra rota significa que se rompió esa oportunidad y que ellos ya está y que fue una vez el viaje. Diana siempre había dicho que el tiempo de Outlander era lineal, que no era en loop. O sea que bueno, vamos a creerle. Pero bueno, más allá de eso, qué escena maravillosa. No te puedo explicar para mí lo emocionante que fue ver a Jamie ahí parado otra vez mirando la ventana y cuando va le muestran, le enfocan las piernas que va caminando con sus botas de Highlander sobre los adoquines y llega ahí a Craig Nardun
y reconoce el sitio, se da cuenta, o sea, ve los no me olvides, se da vuelta, toca la piedra y se va con la seguridad de que la volvió a llamar o la llamó, ¿no? Y ya está, yo te juro, aparte toda esa secuencia de imagen desde que empezó su historia, desde que se conocen y hasta que son grandes, me pareció, bueno, claro, ahí me tocaron la fibra absolutamente. Yo te lo juro, yo he llorado mucho en la vida, pero yo nunca por una serie había llorado tanto, ¿eh? Por otras cosas de la vida, lamentablemente más que eso. Pero de verdad me rompieron por completo. Y el final me dijo, wow, y encima después me ponen la imagen de Diana Gabaldon, que para mí es mi reina absoluta, y digo, no, en serio, gracias, yo estaba como súper agradecida. Bueno, basta, ya está. El hype este que tengo no se me va a ir más. Aparte estoy tomando vino para festejar el final de Outlander, o sea que bueno, aquí puedo decir cualquier cosa. Pues vamos a aprovechar que hemos tocado ya 2 tramas, la de los viajes en el tiempo y la de Fate. Tenemos una tier list que la subiremos, el podcast lo subiremos con la imagen de la tier list en YouTube, ¿vale? Para los que los que la queráis ver. Vamos a ir colocando la trama de Fate. Las opciones que tenemos de órdenes es una trama imprescindible, muy potente, buena pero irregular, tenía potencial, se alargó demasiado o no la necesitábamos. Claramente, Patri, no la necesitábamos. No la necesitábamos, ¿verdad? Ahí yo creo que estábamos de acuerdo. Sí, porque aparte, ¿a qué me quieres decir? Que ellos duelaron a su hija cuando era pequeña, cuando la perdieron, y encima otra vez duelarla otra vez porque se perdieron 40 años de su hija al final. ¿Y por qué? No hay ninguna explicación de por qué Master Raymond hizo esto. Y además la explicación ridícula de que te la dejo con la vecina y bueno, le canto la canción. Una vez. Y se la aprende. Exacto, en inglés, la señora es francesa. O sea, ni pies ni cabeza. No podía creer lo que estaba viendo. O sea, ahí es cuando dije, bueno, nos jodieron la serie. Nos jodieron el final. Porque claro, hasta ahí íbamos bien, porque yo iba muy cómoda en todo. Pero que me metas eso así con calzador, que no tiene ningún sentido. Tengo una teoría, y es que Fanny, que en el libro existe y es una chica que es igualito, toda la historia, solo que no es la hija de Fate, ¿vale? La tienen ellos, la cuidan porque es la hermana de Shane, que William se acostó con ella y bla, bla, bla. Que la quisieron poner como nieta para que sea viajera en el tiempo, como hemos visto que quedó claro que es viajera en el tiempo porque se rompe la piedra cuando la toca, para poder meterla en Blood of My Blood. Podría ser una teoría. Va a ser un crossover, aunque dijeron no va a haber crossover, yo no creo, porque no lo sé. O que ella cogiera la piedra tal vez y se le rompiera, igual que le pasa a Mandy, igual que le pasa a Jamie, los hijos de Brianna. Puede ser que porque para solamente de confirmarnos, sí, era la nieta, era biológicamente descendiente de Claire. Ok, pero no la necesitábamos, porque nada. Tú quita la trama de Fanny y de Fate, de que Fate vivió, y no pasa nada. La historia es perfecta como estaba. O sea, totalmente innecesaria y ahí se queda. No lo necesitábamos. Y los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo. Prescindible, ¿no? Sin viajes en el tiempo. Absolutamente. Si no hubiera habido esta Outlander. Serie no existe. Exacto. ¡Ay, qué guapo! No he podido evitar poner a Jamie por mirando favor, a Claire qué guapo. En la ventana. ¿Tú crees que esa escena está grabada desde el principio? Porque es San Hugan joven y ella también está. Yo creo que eso está grabado desde el principio. No está grabado al principio. Lo contaron en las 150. Sí, vi 150 entrevistas en una semana más o menos, y esta fue una gran pregunta y no. Pues lo rejuvenecieron bien. Sí, lo maquillaron muy bien, y dice que él intentó no hacer muchos gestos con la frente porque se nota mucho la vejez en la frente, y que lo tuvieron que grabar en un estudio porque era evidente que si iban con él vestido así a ese lugar que van cientos de fans de Outlander por día, iba a quedar evidente. Entonces dice que lo explicó el showrunner, todas las tomas de Frank
y las de él de espaldas son las mismas que vimos en el primer capítulo, pero que todo esto era nuevo, y de él en Craig Nardun también nuevo, pero que lo tuvieron que hacer a puertas cerradas porque era imposible, si no se quemaban el final. Vamos con otra que no te gustaba nada, Fergus y Marsali. O sea, la trama de ellos es fundamental, me encanta a mí, es imprescindible, menos que Fergus se muera. Si quieres hablar de la muerte, si lo tomamos como es la muerte, no era necesario que Fergus muriera, no tiene sentido. Es que de qué sirve, ni de... O sea, tienes a una persona que está, al final es un poco lo que... O sea, si eres una persona que lucha por lo justo o que tienes unos ideales, estás abocado a morir. Al final, eso es un poco lo que se lee de aquí. O sea, no luches por tus ideales y por lo que consideras justo, porque mira cómo terminas. Ya. Estoy harta de esos mensajes en series. Ya, es verdad, es verdad. Bueno, que sepáis que Fergus está vivito y coleando en el libro y que el que muere es uno de sus hijos, y los showrunners dijeron que les era imposible matar a ese niño. Pero también es verdad que lo que lo hicieron también por el efecto choqueante, o sea, querían lastimarte. Y como con Henry Christian no estuvimos prácticamente en la serie, no teníamos esa cercanía emocional, el vínculo. Entonces, pum, te mato a Fergus, que entonces vas a quedar, ay, qué horrible, pobrecito Jaime, lo que le pasó al hijo y no sé cuánto, y pobre Marsali. Además, claro, es verdad que como ellos quemaron la trama de Percival, que es el que tú me decías de Dorson, el hermanastro que fue su pareja, y la de este señor que ahora no me estoy acordando de su nombre, Richardson, como que en realidad Fergus recibe esa noticia de que él podría ser el heredero del conde de Saint-Germain, que eso se lo dice Percival en la reunión que tienen, y él le dice, Fergus dice, a mí no me interesa eso, esto creo que fue en la temporada 7, si no me acuerdo, al final. A mí no me interesa eso. No, se lo dice en dice, yo ya soy hijo de un gran hombre, como diciendo, yo ya tengo a mi padre y no necesito, esa parte la tengo resuelta. Eso en el libro es así, y creo que el Fergus del libro nunca aceptaría nada de estas personas. Y nada, y resulta que en la serie me desdibujan a Marsali aceptando algo que el marido nunca hubiera aceptado, ¿no? Porque en teoría, según lo que le dijo a Jaime cuando están enterrando a Fergus, fue, voy a aceptar ese dinero y voy a seguir yo con la imprenta. Pero claro, seguro, una mujer con 5 hijos, sola, viuda, que ya perseguida, porque les incendiaron la imprenta, los intentaron matar. Entonces no me pareció ningún tipo de sentido. Lo único que me gustó de esa escena es la actuación de Marsali, que es una gran actriz y que se comió ese personaje hace mucho. Entonces, pero la trama esta de Fergus muerto y de Marsali sola, viuda y desamparada, no, para mí no la necesitábamos. La de Hammer es muy potente. Bueno. ¿A ti te parece imprescindible en la trama? La muerte de Fergus no, la vida de ellos sí. La vida de ellos sí, pero porque además es que ellos llevan sobre todo él cómo llega a la vida de Jaime y Claire, y ella también, que al final es hija de Ligeri, que me he acordado de ella hoy, madre mía. Y tenía todo en contra la muchacha para formar parte de esta familia, y al final se consiguió ganar su sitio y ser lo importante que ha sido. Sí, preciosa, y todo, me encanta toda la historia, porque Outlander está lleno de hijos criados por padres no biológicos y toda esta historia, y a mí tanto Marsali como Fergus pues son hijos de la vida en realidad, y Jamie Fraser fue como juntando hijos y nada, me encantan. Sí, es una trama imprescindible o muy potente. Con Ian y Rachel tengo sentimientos encontrados. A ver. Ian me parece un personaje muy interesante, ha influido en su tío desde el punto de vista, o sea, el punto álgido de Ian es el llegar a la tribu de los Mohawk, que es el que muchas veces hace ver pone un poco a su tío en perspectiva.
Ujú. Pero más allá de eso, no sé hasta qué punto eso es tan importante en la trama como para haberle dado el peso que le dan. Y Rachel realmente, más allá de darle una estabilidad sentimental a Ian, tampoco da, en la serie hablo, no sé en los libros, en la serie tampoco le da mucho más. Sí, esto es uno de los errores o por falta de tiempo o por formato, como sea que no se pudo. Los Hunter, los hermanos Hunter son Rachel y Denzel, que en realidad en los libros se desarrolla mucho más su historia, que tampoco diría yo que es de mis historias preferidas, pero son unos personajes muy adorables los dos. Entonces, es verdad que Rachel es una mujer que al final se entera de que su marido pues tenía otra esposa al que ella amaba, al que él amaba, y que fue ella que lo dejó además, y que tienen un hijo, y entonces ella termina aceptando a este hijo como si fuera de él. Entonces es como una mujer muy inteligente y muy sensible, pero no es más que eso. Bueno, y la importancia de Ian. La importancia de Ian, Ian para mí es como el que representó la familia de Jamie Fraser durante su exilio, digamos, ¿no? De Escocia. Cuando se van para América, al final, como que viven todo esto juntos. Bueno, después está la separación porque Ian se va con la tribu. Pero sí que es verdad que para Jamie Fraser él es fundamental. Y de hecho terminan en América porque es Ian el que lo raptan, y entonces él tiene que ir a buscar a su sobrino porque es como su culpa, ¿no? De que le haya pasado esto, porque lo mandó a buscar el tesoro que estaba allí en las piedras. Bueno, qué linda que es la tercera temporada, por favor. Entonces yo creo que Ian, a mí lo que me parece que el personaje de Ian para mí es imprescindible, para mí, por el servicio que le hace el personaje principal. No lo podemos tener todo imprescindible, es que no tengo No, espacio. es verdad. Pues le podemos poner buena pero irregular, porque en la serie no se desarrolló con el tiempo que se merecía, tal vez. ¿Verdad? A ver, a mí me genera mucho confusión el personaje de Ian, porque al final viene de una familia, él es querido por sus padres, por sus hermanos, viene de un lugar querido que sí que admira a su tío, pero llega a un punto en el que no le termino de entender, porque incluso cuando su padre está muriendo, él va a verle, pero, y a lo mejor te lo vuelvo a decir, es problema de la serie y del poco tiempo que tiene, pero no me genera empatía, no me genera vínculos de cariño ni siquiera con su tío. O sea, es como muy, no sé, muy atormentado en muchas cosas, pero no termina o sea, como el personaje que no encaja en ninguna parte. No termina de ser hijo de Jamie, con su familia se va muy pronto y luego se rompe ya ese vínculo de cercanía, incluso cuando su padre muere, él ya, no, yo quiero que te vayas. Bueno, no, joder, que te estás muriendo, coño, ¿sabes? Me parece un poco... Bueno, ya era un rebelde. ¿Te acuerdas que él se iba a Edimburgo con su tío porque no quería ser un granjero y no quería la vida que le tocaba, no quería casarse con quien le dijeran? Él era él es un alma rebelde. Y entonces, pues yo creo que eso de al final América, o bueno, la experiencia que él tuvo le sentó bien. Pero bueno, sí, si me quedo con el Ian de la serie, también puedo decir que es buena, pero irregular. Vamos, ¿con qué trama? Hablamos de los dos padres y su hijo, William, Jamie y Lord John. Ay, por A mí me ha favor, enamorado esta trama, esta última temporada. totalmente imprescindible. Vamos, no hay Outlander sin Lord Sean, por favor. Bueno, Lord John es que deberíamos ponerle un altar. Fíjate que yo no soy creyente, pero yo a este hombre le pongo un altar y lo que haga falta. Y sí, totalmente. Y lo veneramos y ponemos un santo, lo que sea. Hago estampitas y luego ya los abogados cristianos que hagan lo que ellos quieran, pero Ya. yo hago estampitas de Lord John. Qué personaje tan impresionante.
cómo, además me gustó porque estas últimas 2 temporadas sacó el carácter. Le dice, pero ¿de qué vas? Pero tú viste esa escena en que Jamie le dice, bueno, he decidido perdonarte por lo que pasó. Yo me levanté y le aplaudí, dije, con 2 cojones, John, ahí estamos. Pues tú me habrás perdonado, pero yo a ti no. Den por culo. ¿Quién te crees que eres? Exactamente. Pero es que atrevido el otro, porque ahí yo creo que en esa escena se capta perfectamente la esencia de Jamie Fraser, que ¿viste? Bueno, Diana lo describe como testarudo, obstinado. Bueno, pues Claire le vive diciendo que tenía que ser un Mackenzie para ser así de obstinado, de testarudo. Él vive en su burbuja y se cree que él es el que da el perdón. Señor, ¿usted no se da cuenta que aquí se lo ha ayudado incansablemente durante toda la vida y que puede ser que no te merezcas esta amistad? Así que a mí me parece, porque Lord John es fundamental en todo, en la cárcel, cuando en Hellwater, después cuando en Jamaica también lo salva de no me acuerdo qué. De hecho, Lord John tiene más mala leche de lo que vimos en la serie, porque en el libro es él que le dice a Claire que Jamie tiene un hijo. No es Jamie que se lo dice, ay, Claire, te tengo que decir algo, soy padre. No. Es él que, como por los celos que tiene, le dice, porque entre él y yo hay algo que tú no tienes. Y bueno, me encantó. O sea que Lord John, imprescindible. Desde el primer momento, además, él es el que, desde el amor que le tiene, pero nunca deja que ese amor le ciegue. O sea, siempre ubica. O sea, para mí es el personaje que ubica a Jamie. Jamie se nos va por las ramas, Jamie es un romántico, a Jamie le ve una guerra y se pirra por ir y, ¡ay, que me pueden matar! Espera, que voy. ¿Sabes? Es algo... Y Lord John le ubica. Y Jamie sin Lord John no hubiera llegado ni a la vuelta de la esquina. No, su viaje ya hubiera terminado. Pero en la tercera temporada, episodio 1. ¿Qué escena aquella? Déjame fangirlear un poquito cuando están en esa isla donde habían escondido el tesoro, que Jamie cree que ahí está Claire y la va a buscar nadando y aparece Lord John y le dice, mátame. Bueno, por favor, qué bueno que está Sam Heughan en esa y Lord John, los dos, o sea, no, es increíble, me encantan. Así que nada, imprescindible Lord John. Y William se me ha redimido. Ay, ¿verdad que sí? En esta temporada, pero es que tenía un bofetón. Tenía, sí, varios, sí. Madre mía. Yo es que lo hubiera cogido, pero es que ya es que hasta su padre, John, sí, es que ya le termina diciendo, ya, para. O sea, ya es que no te aguanto. Ya le falta decir, es que no te aguanto una más, niñato, malcriado, que eres un niñato malcriado, ya para. Ya, es que es brillante esta resolución. A mí me gustó mucho, fue un poco... A esta trama sí que le dieron como oxígeno, porque en varios capítulos hubo acercamientos, conversaciones entre Jamie y William, y que al final el chico no tiene más de 20 y algo de años y es normal que sea inmaduro, que se tomen las cosas pues más o menos. Suerte que está Claire ahí para decirle, que así te vas a despedir del que es tu padre, que igual no lo ves nunca más, intenta arreglar las cosas. Y bueno, a mí me ha gustado, ha sido muy satisfactoria la resolución. Esa escena final entre Lord John, William y Jamie, que es cuando Jamie y Claire se van en el caballo y un poco recrean la escena de que cuando Jamie se va y deja a William chiquito, como él al final sí que se dio vuelta y como William también fue capaz de decirle por qué me dejaste, por qué no luchaste por mí, y las razones que le da Jamie son muy lógicas, aunque son dolorosas, pero bueno, en ese momento creí que era lo mejor para ti, así que a mí me pareció encantadora esta resolución y eso no lo vimos en el libro, ¿eh? Es que la serie hizo cosas bien también. Pero fíjate, yo esta no la pongo como trama imprescindible porque es que la han resuelto para mí de manera muy apresurada. Sí, porque tenían solo 10 capítulos. Y yo a William es que le he odiado mucho, entonces yo voy a poner en tenía potencial. Yo la pondría en tenía potencial. Vale, pues muy bien. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo, sí. ¿La Se podría pondrías tú haber en hecho otro? mejor. Se podría haber hecho mejor, yo creo. Sí, se podría haber hecho mejor. William, lo sentimos, no eres imprescindible. Sí, porque se pasó tipo 2 temporadas haciendo el tonto el niñato, sí. Roger. Ay, Roger, a ver, ¿qué? Es que es un inútil. No es un inútil, él fue el que encontró a Jamie Fraser, no es un inútil. Es un inútil. O sea, yo es que hoy he estado viendo los resúmenes de todas las temporadas y no me acordaba de lo inútil que ha sido durante toda la serie. Pero, ahí, en lo único que sí sirvió es en que fue el historiador que encontró a Jamie. Pero el resto, la verdad que su trama tampoco me convence mucho a mí. O sea, fue un machista. Es que cómo trató a Brianna al principio cuando estaban en el Cerro Fraser, en el siglo XX. Luego se redime un poco, pero Sí, hostia, se redime, sí. Y pero en es esta que luego temporada, cada sobre todo. cosa que le mandaban a hacer es que no daba pie con bola, es que es imbécil. Pobrecito. Ay, hay una cosa de la trama de Roger que se vio en este temporada, y es que él tiene una visión de cuando él es niño y cae en los brazos de alguien, cuando murieron los padres, es esto. Si recordamos de la temporada anterior, Roger sin querer viaja en el tiempo a 1739 y se encuentra con su padre que está pululando por ahí, intentando, que también es viajero en el tiempo. Y bueno, hay una historia paralela, una novela corta en donde Diana cuenta esa historia de cómo el padre logra volver a su tiempo, y justo llega en el momento del bombardeo en que la madre de Roger y Roger están en el ¿cómo le llaman? El subway, no, eso es en Nueva York. Me olvidé cómo le dicen al metro en Londres. Underground. El underground. Están en el underground porque se ocultaban allí cuando los bombardeos, y la madre es quien lo lanza a los brazos de su padre, que se acaban de reencontrar, pero no les dio el tiempo, y la madre muere y el padre también. Es muy triste, pero al final el padre salvó al hijo. Y fue él mismo, es como un caso como lo de Jamie y Claire, ¿no? Es Roger, si no hubiera ido al pasado, el padre hubiera quedado perdido en el pasado, pero él lo salvó, lo rescató, lo ayudó a viajar a su tiempo, y cuando llega salva a su hijo, que todavía no es grande. O sea que ya habíamos visto este tipo de loops. Así que, ¿cómo lo ponemos de...? No le necesitábamos. A Roger, sí, no lo puedes poner ahí. Podías poner, se alargó demasiado, pero Tenía potencial, pero tenía no llegó. potencial. Es el historiador que encuentra a Jamie Fraser, no puede ser. Tío, Él pero fue ¿cómo puedes ir a buscar a tu hijo al pasado y que se te olvide que estás buscando a tu hijo porque has visto las chapitas de tu padre? Tío, que es tu hijo. O sea, es que es inútil, es que es imbécil. Yo lo pongo en tenía potencial, pero no estoy de acuerdo. Bueno, esta está un poco más peleada, porque a mí sí que me parece Roger. A ver, yo no empatizo. Hay mucha gente que empatiza muchísimo con él y empatiza con su tema este de que se haga misionero, como es que es reverendo y todo esto, y a mí como que me da igual. Me parece ridículo. A mí me parece que es medio ridículo todo lo que, o sea, me parece medio que no me parece que sea muy lógico que un historiador termina siendo. Pero bueno, como es religioso de familia y todo, y como su padre adoptivo también era reverendo, pues por ahí vendrá la cosa. No tiene sentido. Es verdad que no es uno de los personajes que yo más empaticé, la verdad. Y menos por esas cosas que decías, que es un tío que al final decías, pues, ¿sabes qué? Me vete un poco a la mierda cuando la trataba así a Brianna. Sí, no, es que no. O sea, yo lo siento mucho, pero a mí no se me olvida que fue un capullo. Pues entonces la golpiza esa que le dio Jamie tampoco nos cayó tan mal, ¿no? Oh, no, a mí vamos. Lástima que no le diera más. Pobre. Después, yo creo que todas estas cosas que les pasan a los personajes de Outlander son todo excusas para que Diana pueda contar qué pasaba cuando un blanco llegaba ahí, cómo vivían las tribus, cómo los torturaban, son todo excusas. La historia de Brianna
Vale, es que es la hija de los dos. O sea, tú con lo que me has contado de los libros y eso, bien. Hombre, ahora sí que ha hecho algo útil que no son cerillas para una civilización que está completamente acostumbrada a encender fuegos en cada esquina. Por lo menos le ha hecho las escopetas en condiciones a su padre y a los amiguis. Sí, pero está, no, no. Pero sí que es verdad que como catalizador y como al final ha sido un poco también la que ha ido poniendo paz. Ha sido una buena aliada de Lord John. Sí, son muy amigos. Yo me acuerdo que cuando empezó otra vez la temporada, que William estaba otra vez gilipollas perdido, dije, necesita una conversación con su hermana ya, porque esto no hay manera de cogerlo. Entonces, ella sí que es un poco la que va calmando las aguas. Sí, en esta temporada hubo muchas de esas oportunidades en que ella pueda contener a su hermano y más o menos lo vaya centrando también. Y a mí, Brianna es absolutamente, para mí, fundamental, porque Brianna es la razón por la que Claire deja a Jamie en el pasado y se va al futuro, porque está embarazada, la tiene que proteger. Entonces, y la crió con Frank, y Frank fue un gran padre para ella, y pues a lo mejor escribió ese libro, según la serie, escribió ese libro para defenderla a ella, ¿no? El libro de lo que iba a pasar en el campo americano con respecto a la revolución. Entonces, yo creo que sí, que Brianna es muy potente. Aparte es la lista de la pareja. Es la lista, es la ingeniera, es la... Sí, tú tienes que ir y salvar al marido del tiempo del pasado. Es que es muy tonto, de verdad, es que no puedo creer. A ver, ¿qué preferimos? ¿Fraser Ridge o Escocia? No tiene comparación ni competencia y ni lo preguntes. No, ¿verdad? O sea, Escocia all the way, pero what the fuck, no. Para mí fue o sea, eso, y el saber que no iban a volver a Escocia, para mí fue duro. Sí. Porque es que Escocia es su sitio. Para mí sí, ya, por más que hay gente que dice que no, que el lugar de ellos es América y que su casa ahora es esa y bla, 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 yo nunca voy a sentir lo mismo como cuando están en Escocia. Lástima que volvieron tan poquito en la temporada 7, solo un capítulo nos mostraron. Y bueno, no sé cómo terminará, la verdad, en los libros, digo. De momento en la serie se quedaron en América, pero bueno. Entonces, no sé, esto no sé cómo ponerlo, en dónde ponerlo. No, esto no es para ponerlo. Era una pregunta, ¿no? Sí, vale. Ahora vamos con otras tramas que no son de esta temporada, pero que también pueden ser... que también me gustaría que ordenásemos. Vale. Por ejemplo, ¿qué hacemos con Murtagh? Ay, Murtagh no tendría que haber muerto nunca. Nunca. Tendría que estar ahí con el sobrino. Sí. Es que era su apoyo, vamos, sí, absoluto. Sí. Bueno, yo ya lo he dicho 1000 veces, Murtagh muere en Culloden en los libros, pero en la serie lo alargó y la verdad que es uno de los cambios que con respecto al libro que a nadie le molestó. Esto a nadie le molestó. O sea, a Fergus que te lo maten sí, pero a esto no, me encantó. Yo a Fergus le veo a Murtagh yo le pondría muy potente. Es muy potente, es súper potente. Además, bueno, en Blood of My Blood estamos viendo cómo él era de joven y cómo estaba enamorado de Ellen. Todo eso que en Outlander más o menos habíamos escuchado por cuentos de Jamie por encima. Ahora sí que podemos entender mucho mejor el personaje. A mí toda la trama de los padres de Jamie y de Murtagh en el Blood of My Blood me está encantando. O sea, me parece genial. Es un muy buen complemento a esta parte de los personajes. Y la puta loca de Gaylis. Gaylis es fundamental. Porque Gaylis la salva a Claire del juicio de las brujas y también la mete en líos, pero es un personaje que te da mucha información sobre los viajes en el tiempo. Entonces, ella, la tía, era una obsesiva, pero era una estudiosa también. Entonces, Claire aprende mucho de ella, tanto en el pasado como en el futuro.
en el 60 y pico. Entonces, para mí Gaylis era imprescindible porque también es como que era la única viajera en el tiempo que Claire conoció, ¿sabes? Era la única persona con la que ella se podía sentir identificada o segura hasta cierta manera, así que para mí Gaylis fue fundamental. Es que como un ser como Roger puede haber descendido de esta señora que es todo maldad inteligente. Es que no me entra en Pero la son cabeza. como 5 o 6 generaciones. Se diluyó el gen de la inteligencia. Joder, pero hostia. Sí, es verdad. Coño, Es que verdad. es Dougal y ella, ¿sabes? Que o sea, ahí había potencia. Bueno, para ser justos con la serie, hay algo que en la serie no pasa, pero que en el libro sí, y es que Buck, cuando conoce a su madre, que es Gaylis, porque Buck fue criada por unos primos Mackenzie, nunca supo quién era su madre, pero cuando la conoce, cuando viaja con Roger en el tiempo, se insinúa que se acuesta con ella. Entonces ahí estaríamos viendo cómo la madre se acuesta con el hijo. Por lo tanto, no es la primera vez. Ahí Un sobrino. empezamos a tener ya problemitas de inteligencia ahí. Sí, sí, sí. Así que bueno, para ser justos con la serie, que esta vez no pusieron que William se acostaba con la sobrina, pues está dentro del universo Outlander. Sí. A ver, la Revolución Americana. Yo esta la tengo clara, donde la pongo. A ver, Se alargó demasiado. se alargó demasiado totalmente. Esa es la definición perfecta. Porque estamos hace como 5 temporadas ya. O sea, yo creo que realmente Outlander necesitaba todas, o sea, 5 temporadas de Revolución Americana. O sea, no puede ser que haya sido la Revolución Americana y luego ellos sigan. Si Claire no tiene ningún problema en meterse en problemas con cualquiera que pase por la puerta de su casa, o sea, no necesita que haya una Revolución Americana para que esté metida en historias. Sí, no. No seré yo la No. que le diga a Diana cómo tiene que escribir sus libros. No, pero es verdad que a mí también esta parte, a mí me parece tediosa. Así que pues se largo demasiado, estoy de acuerdísimo. Y los Christie es que tampoco sé cuál ha sido su impacto. Tú te pones a mirarlo ahora desde la distancia y más allá de pues ser una trama que en un momento determinado te sirve para enseñarte un poco pues la forma de ser de Claire, de cómo su personalidad y tal, que ya lo teníamos claro, pero el impacto a lo largo de las temporadas tampoco ha sido... No, fue más o menos la consecuencia que tuvo para ellos y alejarse del cerro por culpa del juicio que le tuvieron que hacer a Claire porque la acusaron de asesina. Pero sí, no es una trama muy potente, la verdad. Solamente que, claro, muestran algo que es horrible, que es el abuso intrafamiliar, los embarazos no deseados intrafamiliares y la desesperación de una chica que tiene que salvar su pellejo de alguna forma, ¿no? Bueno, en ese sentido creo que estuvo bien contado y estuvo bien desarrollado y bien actuado también, la verdad. Los 3 actores que fueron Christie lo hicieron bien. Pero sí que es verdad que mirando para atrás es algo como dices, uff, eso pasó hace como 3 años, 4 y tampoco es que, creo que más bien el impacto que tuvo en Claire y en Jamie, que los hizo salir del cerro y estoy intentando ahora mismo acordarme qué más aportó esta trama. Y más que también aquello, porque es como que el señor Christie está enamorado de Claire y entonces un poco, no sé, esa posibilidad de que ella es una mujer atractiva, que yo qué sé, no sé. Tenía Ya sabemos que potencial. tenía potencial. Porque tampoco es que se largó demasiado. La trama de Claire médica en el siglo XVIII, es que yo con esa he disfrutado muchísimo. Es que eso es, para mí que eso es imprescindible. ¿Qué quieres que te diga? Porque ella es eso, esa es su esencia, curar, ¿no? Sí, bueno, al final te lo demuestra, ¿no? Que ha sido su gran poder, o sea, lo ha convertido en un poder sobrenatural. Total, sí.
¿Y cuál es la imagen esta, la de ella? En la que está haciendo las autopsias ilegales. Y como, pues nada, se ha muerto, pues ya le abro ya, pero no tienes el permiso, da igual, pero esto me sirve más para aprender. Claire, se Claro. te está yendo un poquito, que no, que esto es por el bien de la ciencia. Ya, y además ella, como es, cultiva La penicilina, penicilina. con lo de, no me va a salir el nombre, pero bueno, la forma de anestesiarlos y poder hacer operaciones que no se podían hacer sin anestesia, como salvar a un niño de apendicitis, hace ese tipo de cosas que realmente no cambia la historia, pero le salva la vida a una persona. Una mujer con ese tipo de formación que no lo hubiera hecho. En esa época no se podía hacer, o sea que sí, tiene un impacto brutal en la vida Esa no sé, revista dando consejos a las mujeres. ¿te acuerdas? A mí me encantó A mí toda esa también, trama, esa me encantó. porque es verdad que los de los Brown eran unos detestables, que termina muy mal porque son los que la violan, los que al final terminan en la violación, que atacan también a Marshall y todo esto. Es muy desagradable esa trama, la verdad. Tampoco era necesario, no sé si pusiste las violaciones, pero para mí no necesitábamos que violaran. Tanta violación. Sí, a mí me parece una exageración las violaciones en Outlander. La de Jamie sí está, o sea, la principal, la de Jamie, porque el trauma que significó para él y todo lo que significó, o sea, es perfecta, eso. Pero la de Claire. Es que ya en el punto vital en el que la pilla y tampoco volvemos a lo mismo, tampoco es, o sea, es violar por violar, no tiene ningún sentido. Bueno, también te digo que en el día a día y en la... Tampoco tiene ningún sentido. Tampoco tiene ningún sentido. Así que por ahí sí que hay coherencia. Sí, hay coherencia con la realidad, pero también es verdad que yo ya te conté que eso en la serie está puesto como una violación en manada y brutal, y en el libro no es así, es solo un hombre, obviamente que la tienen machacada y la golpean y la maltratan, pero y todo eso no está bien. Pero el abuso sexual no es tan brutal como lo mostraron en la serie. Entonces no es como el de Jamie y Black Jack Randall. Es un tío que ahí se le viene y se le roza y ella ni siquiera está segura de la penetración. Entonces es como, y bueno, que Jamie todavía anda atrás de él, en el libro 9, o sea que sí. Sí, a ver, es un poco como la muestra de el odio que puede despertar a una mujer en los hombres, una mujer ingobernable para un Ahí hombre. está. Sí, porque era lo que representaba ella para los Brown. Sí, sí. Que lamentablemente hay mucho reflejo en la sociedad. ¿Qué te pareció la trama de Stephen Bonnet? A mí me gustó. A mí me gustó, creo que fue el mejor villano después de Black Jack Randall. Sí. ¿Verdad? Yo creo que fue el último villano bueno de la serie. Sí, porque aparte tenía un morbo que te cagas. Estaba buenísimo. Pero sí, y además sí que... Esa maldad que tenía, el cómo actuaba, no he vuelto a ver otro. O sea, era, o sea, para mí un muy buen villano y sabía perfectamente lo que hacía y lo tenía todo calculadísimo al milímetro. Mis 10 es Stephen Bonnet. Sí. ¿Lo ponemos en muy potente? Lo ponemos en muy potente, sí. Sí, porque tuvo muchísimas consecuencias sus acciones, además. En Brianna, en Roger, en Jamie. Sí, está bien puesta esa trama. ¿Y el viaje de Brianna, el primer viaje de Brianna al pasado? Para mí es brutal, imprescindible. O muy potente, mínimo, porque claro, no sé si cómo te cayó a ti ese viaje, pero a mí me parece brutal que una hija diga, yo les voy a ir a salvar la vida, les tengo que decir lo que les va a pasar. Y ese reencuentro con su madre y conocer a su padre, para mí es muy potente. Sí, es muy potente. No sé si imprescindible. A ver, sí que es verdad que si no fuera por ellos, la serie se hubiera acabado en la cuarta Claro. temporada. Sí, pero bueno, ponla muy potente. Para mí es muy potente. Sí, nunca olvidaré ese abrazo después de haberme ido. Ay, qué bien. ¿Cómo leería ese señor? Oh, madre mía, es que todavía no puedo entender cómo una señora
de los años 50, 60, 70 prefiere, o sea, que yo sé que yo entiendo mucho el amor que le tiene, tío, pero no hay aseos, no hay, o sea, Es verdad. no hay Aparte, higiene ¿tú te crees básica, no hay que va a tener penicilina, esa? te la tienes que hacer, la No, penicilina, sí. Y si lo sabes, y si no te mueres y a si los no te 30 años de una mueres. infección, de una neumonía. No, a Sí, ver, esta señora, claro, jugaba con ventaja, pero uff. sí, sí. Evidentemente yo no pienso que la dentadura del verdadero Jamie Fraser fuera tan perfecta como la de Sam, la verdad. ¿Qué te pareció la trama de Jamaica? ¿Dónde la pondrías? Se alargó demasiado. A mí no me gustó nada. Ah, uy, esa fue la temporada del barco de tres episodios en el barco que yo decía, no saldrán de ahí. O sea, que se hundan. Ya llegó un punto en el que dije, mira, que se hundan. Sí, a mí también me pareció aburridísima. No, lo más bonito, me acuerdo, lo más bonito que me gustó fue el casamiento de Fergus y Marsalier. Me gustó mucho, me gustó mucho. Ya cuando estaban reencontrados y cuando consiguieron que aquel de Lulu que estaba ahí en la isla los casara y como él contesta, no tiene un apellido, si no tiene apellido no se puede. Bueno, a mí me gustó mucho esa escena. Es lo que más rescato y el momento Lord John cuando se encuentran, pero se alargó demasiado. Todo lo que sea en Estados Unidos y por acá, por ahí, por América, se alargó demasiado. Solo demasiado, sí. El reencuentro en la imprenta lo pongo, no hace falta que no te pregunto, ¿vale? No, por favor, qué encuentro. ¿A qué nadie se imaginaba que Jamie Francis iba a desmayar? La Es que es verdad es que no. maravillosa. La mente de Diana es maravillosa. Y si te hubieras metido en su mente, en la mente de Claire, cómo ella va caminando por la imprenta y mira a ver si hay cosas que digan que tiene una familia, una mujer, que hay hijos. Ella está desesperada por saber si tiene otra familia. Bueno, y después de eso es el capítulo 6 de la temporada de la temporada 3 y el capítulo 8 que se llama La primera esposa me parece uno de los mejores de la serie. Es brutal, pero después de ahí se van a Jamaica y ahí ya me aburro. Sí, es verdad. Pero es que es lo mismo, o sea, los buenos momentos que tiene la serie rápido los difumina y eso a mí me da mucha rabia. Ya. Vale. ¿Culloden? Culloden es absolutamente imprescindible. Ahí no negocio. No negocias. Queda solo un imprescindible. A ver lo que queda ahí No, a por ver, ahí abajo. podemos poner por aquí arriba. A ver. Vale, vale. Hacemos lo que queremos, ¿no? Las reglas están para romperlas y si las pongo yo más todavía. Vale, sí, Culloden no puede no puede no existir porque es el punto culmine el porqué de la separación de ellos, cuando el fin de la vida conocida como la organización de clanes de Escocia y de las Highlands, o sea, es imposible que no. Ahí es la separación de ellos, todo lo que viene después, Jamie en la cueva, Jamie en Hellwater, Jamie entregándose. Cómo queda Escocia hecha pedazos, o sea, para mí es brillante que esté y que está muy bien mostrada. Y también dispara la vida de Claire en los años 60 otra vez, volver con Frank, hacerse doctora, brutal. Culloden tiene que existir en Imprescindibles. París, Francia. Bueno, a mí no me gustó tanto la parte francesa, la verdad. Lo que más me parece que tiene un impacto es la muerte de Faith y ese capítulo es todo brillante. Para mí sin ser el final de la segunda temporada, es el mejor capítulo de la temporada. ¿Tenía potencial? Tenía potencial, sí. La verdad es que en cuanto a visual es impresionante todos los episodios, pero es que poco más. O sea, el Saint Germain es para matarle. Y también está Master Raymond, que sí, que pasa que después no nos mostraron más nada, entonces tampoco lo conocemos a ese señor. Y Fergus aparece allí, o sea que también Ay, tiene ese mucho. Fergus pequeño.
Fergus pequeño, que era un precioso niño, y bueno, también es verdad que verlos a ellos como limpios y glamorosos y peinados dio mucho placer también. Y también lo del oro francés, o sea, es una trama importante. Yo la pondría en buena pero irregular. Ahí me siento más cómoda. Más cómoda. Buena, sí, la tenemos ahí en tenía potencial. Sí. No la necesitábamos, tenemos muy poquito, ¿eh? A ver, Faith. A ver, es que Sí. tampoco tiene hay tramas así horribles. Porque yo a Randall le pondría en imprescindible. Randall es imprescindible para mí. Esta la tenemos ahí. Claro, sin ese villano no hubiera pasado nada. Randall, vamos. O sea, es que qué malo. Yo me acuerdo que te daba esta cosa de lo mucho que disfrutaba yo de lo hijo de puta que era. Total. Era muy buen casting, además muy buen actor, brutal, que esta vez no pudo estar, pero prestó su voz para la temporada. Matías. El Menzies. Tobías, Matías, no, Tobías Menzies. Bueno, pues. Una lástima que no haya podido estar porque se le echa de menos. Se le echa de menos, sí, se le echa de menos. Pero bueno, está interesante que Frank haya escrito un libro, que se supone que Diana está trabajando en un libro que se llama Lo que sabía Frank. Bueno, eso va a estar interesante. Y bueno, que él haya investigado esto, la incidencia, ¿no? La implicancia y la importancia de la inmigración escocesa en la Revolución Americana. No me extraña que hayan ido ahí a montar una revolución después de lo que vivieron. Y nos quedan dos que yo creo que los vas a poner imprescindible. A ver. La boda. Por supuesto. Vamos. La boda. ¿Qué capítulo, por favor? Pero no por lo que todos pensamos, sino porque es brutal desde todo punto de vista. Desde el vestuario, la ambientación, toda esa habitación. También aprendimos en ese capítulo mucho sobre lo que eran las costumbres escocesas en esa época, el matrimonio por conveniencia que se tenía que llevar a cabo, que tenía que haber testigos, que no sé qué. También es el gran descubrimiento de Claire de que en realidad le gusta el chico. Y ver a un Jamie que está enamorado desde el principio, pero ya aquí que ya no lo puede ocultar, es que a mí me parece fantástico ese capítulo. Ahí empezó el sexo. Ahí empezó el sexo, un sexo que no había sido así demostrado en televisión, en series, tan explícitamente. Un sexo que ellos dicen que si hubieran tenido un coordinador de intimidad no hubiera sido como fue, pero bueno, yo la verdad es que lo siento, pero agradezco que no hubiera estado el coordinador de intimidad, pero bueno, no, está súper bien. Me parece un capítulo absolutamente fundamental y una trama totalmente fundamental, porque ella se obligada a casarse con él, pero no lo quiere, pero bueno, lo pasa bien con él, pero hasta el capítulo 11 que no decide decirle take me home to Dallybrook, que le dice al final on your feet soldier, pues, cuando ella elige quedarse y no viajar en el tiempo. Así que nada, la boda fue el comienzo de todo. Lo que fue el comienzo de todo fue que Claire tocara las piedras. Ya, el momentazo ese es imprescindible. Y ahora, por suerte, sabemos por qué ella sintió esa atracción. Al fin lo sabemos. Porque hasta ahora era eso. Siempre sabíamos que había que haber alguien del otro lado de las piedras que te convoque. Y ahora sabemos que fue él. Había algunas posibles teorías que decían... Puede ser que Claire le haya dicho a Mandy que es tan poderosa. En los libros Mandy es muy poderosa, es una viajera muy potente, como la están queriendo mostrar a Fanny, o a la propia Fanny, que más adelante Claire le hubiera dicho tienes que hacer esto, ponerlos no me olvides allí, o algo para que yo me sienta atraída. Bueno, y al final cuando yo vi que era Jamie, porque yo pensé que hasta la propia Claire era la que iba a las piedras. Por ejemplo, yo me imaginaba que Jamie moría en la batalla y era la propia Claire que viajaba a Escocia y ponía las flores para que ella se las encontrara dentro de no sé cuántos años, ¿no? En el 1947 creo que viaja la primera vez.
No, 43, 46, no me acuerdo. La cuestión es que, mira, fue Jamie. Cuando yo vi esa escena de él apareciendo ahí, dije, bien, gracias, qué buena idea. Yo ahora que veo que tú estás ya recuperada, que ya has pasado tu duelo, Bueno, esto es largo. Mira, voy a reivindicar algo. A mí se me prometió que este señor no iba a volver a sobrevivir más y y ha sobrevivió. sobrevivido. Me siento estafada. Tiene 9 vidas, según una bruja que le dijo en París que Se ha muerto 15. le picó la serpiente, que el Culloden casi se muere, que el Jack Randall que lo mató a latigazos casi hasta la muerte. Bueno, sí, tiene muchas vidas. Bueno, igual esta es la definitiva, porque ya tiene una edad y ya quemó muchas de esas. El oso, aquel que lo ataca en la temporada 4, bueno, que en el libro es un oso y acá era un loco que estaba ahí disfrazado de oso. También es verdad que también se salva de la muerte ahí en este alzamiento que hay dentro del cerro en esta última temporada, porque casi que lo tienen ahí para morir. Bueno, y ahora su mujer resucita. No se va a morir en la puta vida este señor. Vamos a Escocia. ¿Tú estás segura que buscaste bien en Escocia? Yo toqué todas las piedras que pude, todas, pero no tuve suerte. No las piedras. Tú entraste a la libro, ese está ahí viviendo todavía. Bueno, ahora en la libro se puede ir a dormir. ¿Ves? Pues sí. Va a estar Jamie ahí diciendo, igual sigo es el vivo. Casero. Sí. Hay un señor muy simpático en la puerta que te vende los souvenirs y te vende la entrada también, que yo qué sé, igual es Jamie encubierto. Bueno, y ahora que hemos hecho la tier list esta, nos habíamos dejado hablar de la trama de Jamie y Claire de esta última temporada. ¿Qué es lo que te ha parecido a ti? En general, la trama de ellos, pues para mí ha sido pues muy Jamie y Claire, ¿no? Ellos están en una etapa madura de su relación. No ha habido nada, me parece que ha faltado un poco de Claire, hubo mucho Jamie, más que Claire y Jamie. Y a mí me ha gustado, la verdad. No encuentro nada negativo en la trama de ellos dos, quiero decir. Ya no tienen superaron el conflicto Lord John. Están como en una etapa muy tranquila, tienen la casa nueva, tienen las abejas, tienen a sus hijos allí, porque claro, justo esta temporada empieza cuando Roger y Brianna vuelven, y a sus nietos, y bueno, pasa esto terrible con Fergus y tampoco vimos cómo les afectó, o sea que... Están muy volcados en la familia y en volver otra vez a crear raíces en el cerro. Sí, y no hay mucho, tampoco es que hay mucho para explorar, o sea, es una pareja que ya está consolidada y que más que estar juntos y enfrentar juntos los desafíos, no, de esto más que obviamente, la gran hazaña de Claire salvando a Jamie ahora al final, ahora tienen ese tipo de conexión. A mí me gustó mucho esa conversación, me gustaron muchas escenas del capítulo final, por lo menos, de ellos hablando al principio, en la escena inicial, en donde como hacen como un repaso de lo que en realidad va a pasar después, porque con el tema de la analogía con las abejas terminan diciendo lo que les pasa, ¿no? Muchas reafirmaciones ¿alguna vez te arrepentiste de haber viajado en el tiempo? No me arrepentí. Después de esa conversación que tienen al lado del río, que le dice 3 cosas te voy a pedir: una misa con un cura cuando me muera, ahora no me acuerdo cuál es, que te vuelvas a tu tiempo si yo me muero, y ella le dice que no. En la serie, en el libro le dice que sí, pero para calmarlo. Y después el Remember Me, que al final es Forget Me Not, ¿no? Está unido con el nombre de la flor que a Claire le hace ir a las piedras. Entonces, pues me parece que lo más potente de la trama de ellos dos está justamente en el capítulo final. Sí. Sí, y muy Outlander.
muy Outlander. También la última escena íntima que vimos entre ellos, que también es más que con pasión, pero también con mucho amor, más bien con un reconocimiento de lo que son el uno para el otro, una cosa mucho más tranquila, me pareció. Tampoco la necesitaba, porque yo hace mucho tiempo que no necesito el sexo de ellos dos, aunque prefiero el sexo de ellos dos que el de Roger y Brianna. Tú no hemos puesto aquí, por favor, te la inventas ahora, no la necesitábamos. La escena de sexo entre Roger y Brianna, ridícula y absolutamente descoordinada. O sea, no puedo creer. Yo es que como no puedo con ese personaje. Ya, pero a ver, en la cuarta temporada lo hicieron mejor, ¿eh? Pero en la cuarta es que ellos empiezan a amarse, pero aquí fue totalmente. No me tienes que mostrar que tienen sexo porque sí, porque de teoría Brianna tenía que quedar embarazada, pero bueno, nos lo imaginamos, no me lo pongas en la pantalla. Cada vez que se quede un personaje embarazado en una serie tenga que ver cómo lo hicieron, estamos listos, no hacemos otra cosa. No, pero aparte me parecieron horribles los actores. Yo no puedo con Brianna. A mí me cae peor la actriz que hace de Brianna que Roger. Entonces, pero el personaje de Roger tiene todo lo que tú quieras. Pero el personaje de Brianna es mucho más potente y ella no lo sabe llevar. Y entonces a mí me cae mal la tía esta. Y entonces no la soporto. Y no soporto, y menos que hagan esa tontería de. También los han puesto como a follar a los jóvenes, me dio esa sensación, ¿no? Es como que los adultos ya hicimos esto, ahora los chiquitos, y dices. Volvemos a lo mismo, o sea, si ya está, si no hace falta no lo hago, no lo pongas. Ya, no hacía falta, no era necesaria esa escena. Eso es otra de las cosas que no era necesario. O sea, me había olvidado porque fue como no sé en qué capítulo, pero fue hace mucho y fue un trauma que lo quise olvidar. Bueno, es de la típica escena que te pones a mirar el móvil porque dices. Pero sobre todo son actores a los que tú ya conoces. Si tú ves que no hay química, no lo fuerces. No, déjalos. No queda todo en la imaginación. Pero es porque como deben hacer yo no sé cómo va el tema pero deben tener un contrato de que tiene que haber X o las cadenas les exigen, tiene que haber, porque es Outlander, tiene que haber sexo. Entonces los otros dos, que ya están hartos de mostrar el culo, dijeron pues que lo hagan los jóvenes. Y se nota que no, horrible. También hubo momentos de Ian y Rachel. Me parecieron más tiernos, un poquito más de química, un poquito más dulces, no sé, ellos me caen mejor a mí. Pero no necesitábamos. Y bueno, volviendo a Jamie Claire, bueno, pues tuvieron ese momento y de momento de despedida también. Pero a mí me pareció brutal todo lo que vino después. O sea, los últimos 17 minutos del capítulo, porque los conté, ¿cuántas veces viste el final? 2. Ah, bueno, has visto 2. Bueno, yo lo vi 5, ¿vale? Y a partir del minuto 17, sobre todo la primera vez, no podía parar de llorar, no podía creer. Me pareció absolutamente brutal. Así que nada, la trama de Jamie Claire quedó abierta porque están vivos, están felices y Jamie se está recuperando en el cerro ya bajo los cuidados de Claire y habrá que leer, pues hay que leer. Si el que quiere saber cómo sigue puede leer. De hecho, se lo dejaron servido a los que no leyeron porque Diana suele empezar los libros exactamente donde dejó el anterior y lo deja cuando él se está recuperando en el cerro de lo que le pasó y de la resucitación y todo lo mismo, pero bueno, y aparece William, que William todavía no resolvió nada con él y le pide que lo resuelva. A mí William se me quedó cortísimo y que se vaya antes de que él se vaya, no sé, me pareció, es que todo se me queda como muy a medias. Ya. Y bueno, pues nada, se podrá leer y yo
Os juro que son maravillosos los libros. Lo que pasa es que es verdad, son muy densos y a mí no me molesta para nada, pero entiendo que no son atractivos así para demasiada gente tal vez, pero la verdad es que lo que hemos caído en la lectura nos hemos convencido que es mucho mejor los libros que la serie. Eso. A ver, tú ten en cuenta que yo he leído El Señor de los Anillos muchas veces. Ajá. Muchas. Bueno, pues es un poco así, sí. Vale, pues el episodio del Consejo de Elrond, 0. Completo, 0. O sea, yo lo intentaba. Y no cada puedes. vez que empezaba a leerlo, yo decía, esta vez va a ser la buena. Y ya llegaba a un punto a la segunda o tercera página que decía, tampoco es necesario pasar por esto. O sea, ya pasé por esto en Los Pilares de la Tierra, tardé 7 meses en leerme las 150 primeras páginas, el resto me lo leí en 15 días, pero ya está. Entonces, es verdad que hay comienzos duros. Yo tengo problemas pero porque me despisto. Cuando es algo muy descriptivo, empiezo a escuchar mucha descripción y me empiezo a ir a sitios. A mí me pasó con Outlander, el quinto libro, tiene un capítulo inicial, creo que es de 150 páginas, eso es una locura, que no te lleva a absolutamente nada más que describirte cómo es un campamento de guerra. Entonces es como que dices, basta Diana, en esto no puedo. Entonces es el que menos disfruté, el quinto. El quinto y el sexto tampoco me gustó tanto, pero me gustó menos el quinto. Y el séptimo, el octavo, y el 1, el 2 y el 3, el 4, bueno, es que todos me gustan, pero el primero y el octavo, ¡buah! Flipantes. Y es que el séptimo también. El noveno no es tan flipante, porque aparte tú piensas que esta resolución del fantasma no la tuvimos tampoco, o sea que tampoco es tan flipante, pero cada vez que mira, ya voy por la cuarta vez que lo leo, porque lo leí en inglés, lo leí 2 veces en español y ahora lo estoy escuchando. Y le voy encontrando cada vez más encanto, la verdad. Pero es verdad, por ejemplo, has visto, ¿no? Que Brianna le lleva Lord of the Rings, le lleva el Señor de los Anillos de regalo. Qué inteligente esa nena, porque Diana es muy fanática del Señor de los Anillos. Del Señor de los Anillos, sí. Y bueno, yo invito a la gente que realmente le interese saber. A mí me pasó eso. Yo primero vi la serie, 3 temporadas, y no pude, y dije, ahora no puedo aguantar, yo tengo que saber lo que pasa, y ahí empecé a leer. Y bueno, solo me tuve que esperar que publicaran el libro 9, porque cuando yo empecé a leer ya estaban los 8. Así que fue uno detrás del otro, uno detrás del otro. Y ahora los estoy escuchando en audiolibro. Y siempre descubro cosas nuevas y bueno, también me apoyo mucho en podcast de gente que está más loca que yo. Entre todas vamos, bueno, el clan Lalibro, que es una chica, Silvia, que tiene su clan de un club de fans de Outlander, que hace todos los domingos hizo un directo cada vez que había capítulo. Eso estuve participando, entonces ahí conoces a gente que, si tú te crees que eres fanática, pues va a ser que no, va a ser que te queda mucho todavía. Entonces, hay mucho mundo de Outlander aparte de la serie. Y eso, seguramente que alguien que nos esté escuchando cae, porque solo necesitamos a veces que nos den el impulso. Pues aprovechando que estamos hablando de los libros. Dime. ¿Qué versión te emociona más? ¿Los libros o la serie? Yo debo decir que como me emocioné con este último capítulo de la serie, no me había emocionado con los libros. ¿Pero te refieres a Outlander específicamente? Outlander, ¿o en general? No. Outlander, vale. Sí, y después también el último capítulo de la segunda temporada, yo nunca había visto algo tan maravilloso para mí. O sea, me reventó la cabeza, como igual que este. Creo que estos dos, creo que ya lo puedo decir. Alguien nos pidió en un comentario que hiciéramos un ranking de mis capítulos preferidos. Este se va a la cabeza o queda segundo después del capítulo final de la temporada 2, que para mí es brutal, que se llama Libélula en ámbar o Dragonfly en ámbar, sí, que es como se llama el
es como se llama el libro. Sí, Atrapada en el tiempo le pusieron en español. Y nada, que eso seguro, la boda, tenía yo la lista, la tengo en Instagram colgada, la lista de mis capítulos preferidos, y ahora se acaba de colar el final de Outlander. Sí. Pues podemos hacer un mini podcast hablando de tus capítulos favoritos, porque sí que es verdad que nos lo han pedido bastante, el que hicieras la lista. Me olvidé, tendría que haberlo hecho, pero si me das un segundo, me fijo, porque lo tengo fijado en Instagram. Y a ver, que yo aquí le doy consejos a la gente de cómo puede hacer para soportar la sequía de Outlander, pero esta es la sequía permanente ya, así que no sé cómo nos vamos a salvar. Mira, yo tengo aquí como mi capítulo preferido es ese, el capítulo 13 de la temporada 2, es el final de la temporada, se llama Dragonfly in Amber o Atrapada en el Tiempo. El capítulo, en el número 2 ya pongo el final de Outlander, ya está. En el 3 voy a poner La Boda, que es el capítulo 7 de la temporada 1, el capítulo 6 de la temporada 3, Alexander Malcolm, que es el reencuentro, qué maravilloso. Después el capítulo 2 de la temporada 7, The Happiest Place on Earth, que es cuando se separan otra vez Roger y Brianna de Claire y de Jamie, que a mí me rompió el alma ver a Claire realmente cómo le afectaba esta separación. Después de la temporada 1 hay un capítulo que me gusta muchísimo que se llama La Marca del Diablo, que es cuando Claire al final decide quedarse con Jamie y no viajar con Frank. Y después me puse aquí el capítulo 9 de la temporada 4, que es cuando Brianna se reencuentra con Jamie, conoce a Jamie. A mí ese capítulo me emocionó muchísimo. Tengo que hacer un brainstorm. No lo hice porque esta semana fue muy difícil para mí. Hace 2 semanas que soy incapaz de ver una serie porque no puedo pensar en otra cosa que en Outlander. Entonces no es que vea Outlander sin parar, sino que me pongo a ver cosas, entrevistas, paneles, escucho podcast, ahora escucho tal entrevista, porque es tal el aluvión de información que ahora hay en redes que estoy solamente dedicada a eso. Entonces no lo hice bien, pero porque no me estoy pudiendo concentrar. Tengo que hacer un brainstorm, otra vez reubicar mi mente, y haré alguna publicación más dedicada porque tenía ganas, porque hice sin spoilers hace poco cuando acabó la temporada, y voy a hacer una con spoilers porque la verdad es que mola un montón y el feedback que tengo es brutal. Me preguntaron varias personas que cuándo íbamos a grabar juntas este capítulo, y bueno, no creo que tarde mucho en salir este capítulo. Bueno, está justo en el momento perfecto para salir, porque sí, todavía hay mucha conversación y hay mucha gente que quedó huérfana y hay que ayudarnos. Tenemos que contenernos, y esto seguro que les va a hacer bien a mis queridas Sassenach Sisters. Y que sepas que organizamos en mi trabajo, porque yo tengo mi clan todo organizado para ir. Vamos a hacer una quedada. No lo hicimos esta semana porque una de ellas se va a Escocia, que me muero de la envidia, pero me muero de placer porque vaya también. Pero si no, ya hubiéramos quedado esta semana, pero ella viaja y no puede. Y pues eso, quedada de Outlander, y nos vamos a poner deberes también, en plan, ¿qué trama te gustó más? O cuáles son las mejores escenas de, yo qué sé, de sexo, las mejores escenas de guerra, yo qué sé. Les voy a poner deberes a mis chicas. Somos como 9, pero claro, tenías que ver los desayunos. Era en plan, ¿has visto el capítulo? Y las 4 que somos hardcore fans, así, diciendo, ¡buah, qué brutal!, que no sé qué. Y las otras mirándonos como diciendo, no sé dónde veis tanto coso. Yo veo un capítulo, es una serie y ya está, les gusta, pero no tanto. Bueno, y bueno, hubo momentos de tensión. Hubo momentos de tensión en los desayunos porque, en plan, te venían a cortar el rollo, tú venías todo entusiasmada. Ay, bueno, tampoco es para tanto. Oye, ¿puedes callarte? Estás molestando. Mira, ahí hay una mesa libre, justo al otro lado de la cafetería.
Sí, entonces después cuando inventé lo de hacer la quedada esta, que con una de las hardcore fans inventamos hacer esto, les dije, es para hablar a lo friki, o sea, esto es sacarse todo y hablar sin parar y no sé cuánto, y entonces, bueno, aceptaron, al igual aceptaron, aunque no lo viven con la misma intensidad, respetan. Oye, ¿hay algún personaje que mejora la serie al libro? Morta puede ser uno. Me gusta mucho cómo está mostrado en la serie y en el libro, como solo aparece 2 libros, no lo conocimos tanto. No, es que en general no, en general es al revés. A ver, yo siempre dije que el Jamie Fraser de la serie está un poquito suavizado con respecto al Jamie Fraser de los libros, sobre todo en los primeros libros. Jamie Fraser es bastante de su época y a mí me caía pesado el tío, eran muchas decisiones o muchas actitudes muy, pero sin embargo en la serie lo supieron colocar mejor y a mí eso me gusta mucho. La Claire me gusta más la del libro, pero bueno, que igual la adoro a la Claire de la serie. Pero Brianna, por ejemplo, es kilómetros de distancia entre la Claire la Brianna de los libros, es muchísimo mejor. El Roger, yo qué sé, gilipollas en los dos. No esperaba menos de él. Sí, Ian me gusta más el del libro, también. Yo creo que Jenny, ¿sabes? Jenny, la primera actriz que hizo de hermana, es brutal en la serie. Es brutal en la serie, o sea, pero es Jenny, o sea, está muy bien escrita. La Jenny del libro es así también, o sea, yo creo que eso es un puntazo. Yo creo que es el más equilibrado. El personaje mejor logrado es ese, entre libro y serie. Es que esa actriz era buenísima. Sí, vamos, después se volvió de Broadway y se volvió de Marvel y no quiso más volver. Ella se lo pierde. Sí, que de hecho ella tendría que estar ahora en el cerro con ellos, porque como Ian murió, ella se viene con Jamie de Escocia porque quiere ver a Ian. Y ahí tienes mucha trama de Ian que no sale en la serie, nos perdimos todo eso. Es más, tiene un churri ahí que es un chamán. Que es un chamán que ve los muertos. Entonces le dice que siempre está Ian al lado de ella y le dice, también le confirma a Claire que ella siempre tiene una bebita pelirroja a su lado, o sea que confirma que Faith está muerta. Entonces hay muchísimo más en los libros que explican muchas más cosas. ¿Quieres decir algo más? Bueno, nada, que muchas gracias por darme esta oportunidad, que me ha encantado sobre todo lo que dije en el principio. A mí Outlander para mí es mucho más que una serie, pero porque me mejoró mucho mi vida, porque me dio muchas cosas, me hizo crecer, me ayudó a tener amigos, me ayudó a arraigarme, me ayudó a un montón de cosas, o sea, aunque parezca tonto, pero no lo es así. Y que nada, ha sido un placer compartir contigo todos los podcasts que hicimos de Outlander y gracias por aguantar, por meterte en un universo que igual no te habías metido si no hubiera sido por mí. Porque ahí estaba Outlander. Tú te podrías haber puesto a ver y no lo hiciste. Ya he contado más veces que si no hubiera sido por el compromiso de grabar los podcasts, no lo hubiera sido, pero porque era incapaz. O sea, los 7 primeros episodios a mí se me hicieron pero de terminar cada episodio y decir, la escribo y le digo que no. Claro. Pues eso, era uno de mis grandes consejos al principio. Hay que llegar al capítulo 7, decía yo siempre. Pero luego no me arrepiento en absoluto. Sí que también fue una experiencia verlo a la velocidad que lo vimos. Wow, fue brutal. Que era un episodio al día, claro, no todos los días tenías disponibilidad de ver un episodio y de repente te encontrabas con que, mierda, o veo 3 episodios hoy o no llego ni de coña, porque claro, tú pasabas un día sin verlo y decías, mañana tengo que ver 2. Y al día siguiente dices, pues tengo que ver 3 al final. Y decías, hostia, no llego. Pero sí, siempre llegábamos.
Llegamos y lo hicimos, fue brutal. Yo no podía creer que me siguierais el mismo, la verdad. Pero aparte para mí no era nuevo, entonces para mí era un recreo, ¿sabes? O sea, para mí era felicidad en vena. Pero fue increíble que lo hicierais los dos, pero impresionante. Yo estoy muy contenta de esto. ¿Ves? Esto me trajo a Outlander también. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a hacer podcast? Y sin embargo, pues ahí estoy como una loca hablando no sé cuántas horas. La reina de los podcasts. La reina de los podcasts. La verdad es que sí. La reina de Outlander, te aseguro que hay muchísimas reinas, pero que yo sé que he contribuido en que se sube mucha gente a esta serie, me tendrían que dar un poco de las regalías, la verdad. He hecho eso de ir a las casas de mis compañeras ¿sabes? Compañeras que no son tan, o sea, nosotros somos frikis de ver series y hacemos lo que sea por ver series, pero hay gente que la televisión no es tan fundamental en su vida, que No ellos lo entiendo, prenden la tele. no lo entiendo. No, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, ¿qué haces con tu vida? O sea, ¿cómo no te puede importar la vida de gente que está detrás de una pantalla? Pues si es que es mucho más interesante que la que vemos en el día a día. Y encima no dan por culo, porque si empiezan a dar por culo apagan la televisión y se acaba. Exactamente, es que tiene todo sentido. Son todo ventajas. Y yo me acuerdo que con tal de hablar con alguien de Outlander, porque estaba que no cagaba, me iba a la casa. Me fui a la casa de una compañera y le digo, dame la tablet. Descargar a Movistar, usuario y contraseña, Chimpún. Dice, pero es que me sabe mal porque tu contraseña no pasa nada, tú mírala, por favor, con tal de hablar. Así que nada, fue un viaje precioso y nada, pues a ver cómo lo hago yo para seguir viviendo sin la serie, porque bueno, esto iba a llegar. Y nada, que en la vida pasan cosas mucho más serias que esto, pero que realmente se termina una etapa muy bonita y que yo me alegro de haberla compartido contigo, Patri. Y yo contigo. Y desde aquí mandar un saludo a Ivo, porque este viaje lo empecé con él. Uh-huh. Así que también hemos vivido momentos divertidos. La verdad que sí, fue toda una aventura. Y bueno, el otro día te mandé foto de los podcasts que tengo planeados para hacer contigo. Bueno, hay alguno que me apetece, ¿eh? Hay alguno que está ahí pidiendo. Solo así digo, queda un episodio para que termine la primera temporada de Los Testamentos. Wow, eso sí que es un seriote también. Y esa no la debemos, porque ya que hicimos el cuento de la criada. Hombre, las perimenopáusicas no van a parar aquí. No, hay mucha menopausia. Además, mira, la mujer vive en menopausia más o menos un tercio de su vida. Pues no nos queda, entonces. O sea que la peña se vaya acostumbrando, que hay mucha menopáusica por ahí hablando. Y aquí encima no nos cortamos una mierda. No. Bueno, dime algo, ¿te está gustando? Sí. Vale. Sí. Acá estaríamos un poco igual. Tú no leíste, yo leí. Sí, estamos más o menos igual. Pero me gusta mucho porque es muy interesante la trama. Está muy bien escrita, pero tiene mucha menos carga dramática. O sea, tiene mucha menos... Entonces es como más fácil de llevar. O sea, para la persona que ha visto el cuento de la criada y a lo mejor le ha parecido demasiado, yo creo que para empezar en el mundo del cuento de la criada de Margaret Atwood, no es un mal, aunque empieces al revés, porque tampoco es necesario, por lo que yo he visto hasta ahora, el haber visto el cuento de la criada para entender. Sí que habrá cosas que se te pierdan un poquito, pero yo creo sí que si lo que quieres es entrar al universo, es menos... Puede ser una vía de entrada, claro, verdad. Es menos duro a lo mejor, que hay personas a las que no les gusta que le digan a la cara que el mundo en el que vivimos es una mierda. Si lo quieres, lo digan suavecito. Si quieres el mismo mensaje pero más suave, pues a lo mejor esta es la manera. Ya, es verdad. Bueno, yo soy muy, muy militante del cuento de la criada. A mí me cuesta mucho decir no hay que, o sea, no es necesario verla. No, mentira. Hay que verla y todas las temporadas son necesarias. A mí me da igual que digan lo que digan, de que en la primera temporada se basó en el primer... Mentira.
Ahora estamos viendo, o bueno, cuando yo leí los testamentos me di cuenta que muchos de las últimas 3 temporadas de La Cuento de la Criada bebieron de los testamentos. Entonces, acallaros un poquito y, y leer los libros que hace bien, mata muchos burros. Estoy terminando Alias Grace. La serie. Sí. Eso es un buen complemento del universo Atwood. Sí, es una historia muy potente, ¿eh? Yo tengo el libro y vi la serie en su momento, pero el libro lo tengo, me lo regalaron en San Jordi y no lo leí, pero... Indignada me tiene. Indignada, te digo. Está todavía en Netflix porque eso es original, sí, ¿no? De Netflix, está vale. Todavía en Netflix. Por lo tanto está. Bueno, es interesante. Yo es que soy muy, muy, muy fanática de Atwood. He leído bastante más de lo que se llevó a la tele y tiene unas posibilidades de adaptación que flipas. Le han dado un premio estos días aquí en España. Sí. Se los merece todos. Sí, los merece y más, porque aparte ella no se calla, es una de estas de las que no se calla. Sí. Y bueno, bien, me encantan mucho estas autoras que ahora tienen 70 y pico de años, casi 80, Isabel Allende, Diana Gabaldon, Elena Ferrante, Margaret Atwood, son mujeres que vivieron todo en el siglo XX, vivieron todos los cambios y ahora se está viendo su arte, se está viendo reconocido también. Y me parecen brutal todo lo que tienen para enseñarnos, es increíble, son tan inteligentes, las admiro tanto, te juro. Pero bueno, mi tendencia es la típica, o sea, cada vez estoy leyendo solo más mujeres. Y es que el otro día lo pensaba porque escuché a Enar Álvarez hace tiempo ya que decía que ella no había leído autoras hasta ya bien entrada la etapa adulta. Y yo el otro día lo pensaba y revisando la biblioteca, yo casi siempre he leído evidentemente autores hombres, pero yo he leído muchísima literatura escrita por mujeres. Claro, así pienso como pienso y me pasa lo que me pasa también. Bueno, pero es porque la afinidad que sientes. Yo creo que es la afinidad que uno le puede resonar las historias y la forma en que es diferente, aunque hay muy buenos autores hombres. A mí yo siempre tiendo a leer mujeres también desde muy jovencita. El punto de vista pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero bueno, eso da para otra... Da para otro podcast. Para otro podcast. Otra charla. Se acabó. Pues muchas gracias a ti también por querer compartir este trocito de mundo tuyo tan importante conmigo, abrirme la puerta sabiendo que muchas veces te he dicho cosas que no te han hecho gracia y las has sabido encajar. He intentado hacerlo de la forma que te pudiera hacer el menor daño posible, pero ha habido veces que no lo he podido evitar. Y muchas gracias, sobre todo por eso, porque para ti es un tesoro y lo has abierto a mí y has dejado que entrara y hurgara y me paseara como si fuera también un poquito mi casa. Sí que lo es. Así que no, gracias a ti por tu delicadeza y por tu respeto y por tu dedicación y horas que le dedicaste a algo que tal vez no era tu pasión. Así que gracias y nada, seguiremos. Hombre, a por el siguiente. Un besito a todos, chicos. Chao, chao. Adeu.